Abrí tu Biblia, por favor, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7, desde el versículo 31 en adelante. Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante, dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y hasta aquí la palabra de Dios, amén. Aquí vemos al Señor que dice que volvió a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y también pasó por la región de Decápolis. O sea, el Señor estaba acostumbrado a recorrer, estaba acostumbrado a andar. Por eso el Señor nos está hablando desde el principio de año. Este es el año del movimiento. Este es el año de moverse. El Señor se movía. El Señor no se quedaba estático en el monte esperando que las multitudes llegaran. El Señor recorría las regiones, las aldeas, las ciudades. Dice que pasó por Decápolis. Decápolis estaba compuesta por 10 ciudades. O sea, se tomó tiempo para transitar y llevar el reino de Dios por donde andaba. Porque el Señor sabía que su ministerio terrenal no iba a ser un ministerio de 50 años aquí en la tierra. Él sabía que iba a ser un ministerio de 3 años y dijo, en estos 3 años yo tengo que extender el reino de Dios. Yo tengo que quitarle la venda de los ojos a aquellos que están ciegos espiritualmente. Yo tengo que abrirle los oídos a aquellos que no saben escuchar todavía ni distinguir la voz de Dios. Decir al que está a tu lado, nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover. Tenemos que llevar la palabra a todo lugar. Tenemos que llevar la palabra a todo lugar. Así es, por donde andemos. Tenemos que soltar palabra de Dios, soltar bendición de Dios. Yo si viajo en colectivo, subo al colectivo, buen día, Dios lo bendiga. Hay otros que 3,50, 4, ni le hablan al chofer. Yo los bendigo. Bajo de un taxi, Dios lo bendiga, Señor, hoy va a prosperar, va a trabajar como nunca. A partir de ahora se le suelta la prosperidad porque nuestras palabras de bendición sueltan la mano poderosa de Dios y el Señor respalda con milagros, maravillas y prodigios y afirma y establece la palabra que nosotros soltamos. Amén. Amén, sí, Así Señor. que nosotros, vos fíjate, el Señor tenía que recorrer a pie esas ciudades. Nosotros podemos ir en auto, podemos ir en un colectivo, en un tren y recorrer tantos lugares, ir soltando bendición. Te tomás un avión que transita por diferentes países. A mí me ha pasado el año que el Señor me llevó a Miami, que pasaba y yo veía en la pantallita que estaba en el asiento de adelante, que me quedaba obviamente para ver para mí en el visor, va pasando por Panamá, va pasando por Costa Rica y ahora cruza el océano y yo bendecía, 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 bendecía. Vos y yo tenemos un llamado a bendecir, decirle al que está al lado tuyo. Tenemos un llamado a bendecir. Así es, el Señor andaba bendiciendo por todas partes. Y dice que pasó por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le dijeron que le ponga la mano encima. O sea, la gente le decía, este hombre está sordo, este hombre es un tartamudo. Así que, Señor, tócalo y sanalo.
O sea, la gente le daba indicaciones al Señor de cómo el Señor tenía que obrar el milagro. Y sabes que muchas veces somos así. Ay, Señor, haceme este milagro, pero de esta manera. Y el Señor dirá, yo el milagro lo voy a hacer, pero no a tu manera, sino a la mía. Amén. Sino a la mía. A veces estamos como Naamán, el capitán del ejército sirio, que era leproso, que si ahora seguro que viene el profeta, me saluda, me pone la mano encima, me suelta una palabra, y el profeta ni lo atendió. Y le dijo, andá y sumergite en el Jordán. ¿Te das cuenta? Muchas veces le queremos dar indicaciones a Dios. Decirle al que está a tu lado, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Así es. Y dice que lo que hizo el Señor, versículo 33, lo tomó aparte, lo apartó, lo llevó a un lugar retirado de donde estaba el resto. ¿Y qué era ese resto? Una multitud que estaba expectante, pero una multitud que también pensaba que las cosas se hacían a la manera que ellos creían. Entonces el Señor dijo, no, voy a hacer el milagro, pero les voy a demostrar a ellos que mis pensamientos no son sus pensamientos y que yo tengo una multiforme manera de obrar. Y el Señor hacía locuras, Él hacía locuras, y lo que hizo con este sordo y tartamudo fue una locura. Yo me imagino a los muchachos, a los fariseos de esa época, que dice que no se despegaban de Jesús, porque a donde iba Jesús iban los fariseos, pero los fariseos no iban para ver los milagros, para que realmente vieran cómo el reino de Dios se extendía. Los fariseos estaban ahí viendo a ver en qué fallaba la ley de Jesús, viendo en qué podían agarrarlo en una falta. Ahí estaban los fariseos. Y luego el Señor les dedicó un capítulo entero a los fariseos. Los llamó hipócritas. ¿Cómo los llamó? Hipócritas. ¿Sabés que la palabra hipócritas viene del griego y quiere decir actor? Y en esa época los actores se ponían una máscara de hierro o de madera. Y los llamó hipócritas. Le estaba diciendo, ustedes actúan. Ustedes están actuando y se están mostrando como si fueran buena gente, entendidos en la ley. Pero por fuera son espectaculares, pero por dentro huelen a podredumbre. Muy fuerte lo que le dijo el Señor, pero muy cierto. Amén. Amén. Decirle al que está a tu lado, nosotros seguimos al Señor. Nosotros seguimos al Señor. Porque somos sus discípulos. Porque somos sus discípulos. No somos fariseos. No somos fariseos. Así es, vos y yo no somos fariseos. Así es. Dice que lo tomó aparte de la gente y le metió los dedos en las orejas. ¿Te imaginás que vos vengas y digas, ay, Apóstol María del Carmen, me duele el oído, y yo digo, vení, te meto el dedo en la oreja? Aparte de encontrarme con cera en la oreja, me puedo encontrar con un montón de cosas, pero vos dirás, ¿cómo me va a meter el dedo en la oreja? Amén. Amén. Pero no solo le metió el dedo en la oreja, dice que escupiendo, escupió, ¿y qué hizo con la saliva? Tocó su lengua. ¿Sabés que hay 3 milagros que hablan de que Jesús escupió? Escupió para que ciegos recobren la vista y para que este mudo hable. Escupió. ¿Y qué hay en la saliva? Hay ADN. El Señor necesitaba impartir su ADN en esa lengua que estaba trabada. Y el Señor necesita impartir su ADN en nuestra lengua, para que nuestra lengua deje de hablar lo que nuestra mente quiera y nuestra lengua con el ADN de Dios comience a hablar lo que el Señor tiene para decirnos. Amén. Amén. Aleluya, sí, Señor. Este hombre era un tartamudo. Hablaba, pero tenía dificultades para hablar. Yo me imagino los fariseos, me imagino a los escribas diciendo, no, mirá, este que dice que es hijo de Dios, mirá lo que hace, escupe. ¿Te imaginas que vos digas, necesito un milagro,
y vengas aquí y nuestro Padre Espiritual te escupa, nuestra Madre Espiritual, los que estamos sirviendo, te escupamos. Amén. El Señor Amén. lo hizo. Podemos hacerlo hoy, ¿eh? Todos ya veo que le dicen a Sergio, abrí la puerta que nos vamos todos. Pero si el Señor estuviera aquí paradito, en carne y hueso, y te dice, voy a hacer un milagro, pero te tengo que escupir, ¿cuántos se dejarían escupir? Amén, sí, Señor. Por Él sí, amén. Por Él sí, porque en la saliva hay ADN. Y necesitamos que se nos imparta el ADN de Dios para que dejemos de andar en lo natural. Vos y yo no somos gente natural. Mi hermano, cuando somos niños espirituales, nos movemos naturalmente. Decimos que la prosperidad está limitada a un sueldo, a una pensión, a una jubilación. Pero cuando el ADN de Dios se imparte, nosotros ya no estamos limitados a un dinero que puede ingresar en nuestra casa. Nosotros sabemos que nuestro Padre, aquel que nos impartió el ADN, es el dueño de todo. Es el millonario de los millonarios, porque todo dinero proviene de Él. Y Él dijo en su palabra que nos lo quiere dar. ¿Cuántos lo quieren? Amén, sí, Señor. Amén, yo lo quiero. Dice que levantando los ojos al cielo, el Señor gimió y le dijo, Efata, sea abierto. ¿Sea abierto qué? Sea abierto tus oídos. Y hay oídos que se tienen que abrir. Y no porque tengas un problema auditivo, no porque tengas que ir a un especialista en otorrinolaringología, sino porque tus oídos tienen que empezar a ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Amén. A la voz de Dios. Cuando uno realmente tiene los oídos entrenados para escuchar la voz de Dios, cuando te habla otro que no es Dios, sabes distinguir la voz. Cuando vos de repente decís, ay, tengo proyectos grandes, tengo sueños grandes. El otro día alguien me decía en una reunión de mujeres que hicimos en un hogar, me decía, ay, yo cumplí 60 años y quiero estudiar tal idioma, pero mi esposo me dice, ¿para qué? Le digo, ¿y Dios qué te dice? Y Dios me dice que vaya para adelante y anda para adelante. Y no porque yo le enseñe a desobedecer al marido, sino que el marido la quería hacer retroceder. Amén. Amén. Entonces vos cuando te determinás a hacer algo, vos tenés que preguntarte, ¿Dios me está indicando que debo hacer esto? Si Dios me está diciendo que lo haga, no puede haber hombre ni mujer que te lo pueda frenar. Amén. Amén. Pero tenemos que tener nuestros oídos abiertos. Decile a tu oído, Efata. Efata. Tocate el oído, metete el dedo adentro de la oreja y decí conmigo, Efata. Efata. Sea abierto. Sea abierto. Tocate el otro oído, no sea cosa que te quede uno tapado. Decí, Efata. Efata. Sea abierto. Sea abierto. Así es. Se abren tus oídos para escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué el Señor necesitaba abrirle los oídos? No solamente para provocar un milagro físico, que era el que ese hombre pudiera oír en lo natural, sino que como el Señor sabía que también le iba a sanar su tartamudez, el Señor necesitaba darle oídos espirituales. Y el Señor necesitaba que la lengua de ese hombre que se iba a destrabar por el poder de Dios no hablara como habla el común de la gente. El Señor cuando hace un milagro lo hace perfecto. No lo sanó al tartamudo para que vaya con los amigos y le diga, ay Jacobo, ¿cómo aumentó el pollo? ¿A vos te parece el precio del pollo, Jacobo? O para que vaya y le diga a la mujer, mira Raquel, estoy cansado y tuve un día en la oficina. ¿Se da cuenta que había oficina en esa época? No, la lengua de ese hombre se iba a destrabar para hablar el lenguaje de Dios. Amén. Y Dios quiere abrir nuestros oídos, hermanos, en este año, para que realmente al escuchar la voz de Dios, hagamos caso a esa voz. Amén. Amén. Hagamos caso a esa voz.
Y esto me recuerda una ilustración. Dice que una vez hubo un gran incendio en un edificio. Comenzaron a sonar las sirenas de los bomberos que iban al rescate y al auxilio de las personas que habían quedado atrapadas en el edificio. Y en uno de los pisos había quedado un niño de unos 8 o 9 años. Y si bien las llamas no habían llegado a donde él estaba, pero sí había llegado ese humo tóxico proveniente del gran incendio que había en el edificio. Él no veía nada, era todo un humo negro dentro de esa casa, de ese departamento. Pero, ¿qué pasa? Era la hora en la cual llegaba su padre. Y el padre, cuando vio que estaban los bomberos, todo el equipo de rescate, no se quedó esperando ahí que rescataran a su hijo. Dice que se abrió paso en medio de las llamas, en medio de la humareda, se abrió paso y llegó hasta su departamento. El niño no podía ver nada porque había todo un humo que le impedía ver, sus ojos estaban irritados. Pero sin embargo escuchó que el padre lo llamó. Y el padre lo llamó por su nombre y le dijo: aquí estoy, hijo, seguí mi voz, seguí mi voz. Y el hijo no veía nada, iba a tientas, pero el padre seguía hablando y le decía: seguí mi voz, seguí mi voz, seguí mi voz, estoy aquí. Entonces el hijo, que no veía nada, seguía caminando porque escuchaba la voz del padre, hasta que llegó a los brazos del padre y los dos pudieron salir ilesos del edificio. Y ¿sabes una cosa? Dios quiere que seamos como ese niño, que aunque en lo natural todavía no veas lo que estás anhelando, sigas la voz del Padre. Si vos seguís la voz del Padre, aún en medio de una tragedia, pero seguís la voz del Padre, seguís avanzando, donde escuchás la voz del Padre, vas a llegar a los brazos de ese Padre. Y Dios te va a librar del fuego, ya lo dice la palabra, la llama no arderá en ti, aunque pases por las aguas no te anegarás. ¿Pero por qué? Porque nuestros oídos están abiertos. Al Señor le trajeron a ese sordo y tartamudo. Le querían indicar lo que tenía que hacer, ponerle las manos para que se sane. Y el Señor dijo: no, yo le voy a demostrar que esto es más profundo. Sanidades las puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Pero yo quiero demostrarles que yo tengo muchas formas de obrar. Y a veces hay personas que se desalientan cuando no reciben el milagro de la forma que ellos quieren o creen que lo tienen que recibir. Déjalo a Dios que obre. Cuando yo tengo una necesidad o hay algo que resolver, le digo: Padre, tú dijiste, vení a mí. Vení a mí si estás cansado, trabajado, yo te haré descansar. Esto es lo que yo estoy pasando, esta es la circunstancia, esta es la necesidad. A mí no me corresponde, hacete cargo vos. Mi función es alabarte, mi función es creerte, mi función es adorarte, mi función es darte gloria, mi función es darte honra, y del resto te ocupás vos. ¿Cuántos dicen yo hago lo mismo? Yo hago lo mismo. Y si no, decilo por fe. Amén. Yo aprendí, hermanos, no te creas que esto salió así. Los primeros tiempos lo aprendí. Aprendí porque durante mucho tiempo quise hacer las cosas a mi manera. Y mi esposo me decía: tranquila, Mari, déjalo a Dios obrar. Sí, yo lo dejo obrar, pero hay que hacer algo. Y quería hacer las cosas a mi manera. Y mi esposo: vamos a orar. Cuando recién nos casamos, ya hace 27 años estamos casados. Y de repente yo veía cómo la mano de Dios se manifestaba. Y mi esposo súper relajado, y yo toda una madeja ahí contracturada, porque claro, yo quería darle una manito a Dios. Dios no necesita que le demos una manito. Dios lo que quiere es que le demostremos que le tenemos fe. Amén. Amén, que le creemos a Él. Tampoco vamos a estar cruzados de brazos. Alguno dirá: la apóstol María del Carmen dijo le dejemos todo a Dios, así que estoy sin trabajo, me quedo pancho en la cama, total el trabajo me llueve del cielo. No, el Señor dijo: buscad y hallaréis, golpead y se abrirá, llamad. O sea, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Pero no le demos directivas a Dios, porque Él hace las cosas a su manera y todo lo hace perfecto. Dice que
al momento, versículo 35, sus oídos fueron abiertos. O sea, acá recibió un milagro instantáneo. Al instante, ese hombre que nunca había podido escuchar, oír, tenía sus oídos abiertos. Al instante. A veces hay personas que dicen, pero mi marido no quiere escuchar la palabra de Dios. O va a la iglesia y no entiende nada. Y yo le hablo a mis hijos y no quieren escuchar. El Señor te dice, dale, activa la palabra. Decí Efat, se le van a abrir los oídos. Y van a tener oídos sensibles para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, suelto esta palabra sobre mi familia? Suelto esta palabra sobre mi familia. Sus oídos se van a abrir. Sus oídos se van a abrir. Así es, se van a abrir. Sí, Señor. Y van a entender la palabra de Dios. Van a tener revelación de la palabra de Dios. Dice que se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cómo quiere el Señor que hablemos vos y yo? Bien. Bien. Y hablar bien no es tener un léxico sobreabundado. Buenas palabras, que es necesario hablar bien también. Pero hablar bien es bendecir. Hablar bien es tener lenguaje de reino. A veces uno dice, soy una mujer de reino, pero te vivís quejando, vivís renegando y vivís maldiciendo. ¿Eso no es reino? A veces hay hombres, gracias a Dios no pasa en nuestra iglesia, que dicen, yo soy un hombre de reino, pero soy quejoso, soy manipulador. Eso no es ser un hombre de reino. Este hombre dice que hablaba bien. ¿Por qué? Porque el Señor al escupir le impartió su ADN. Dijo, mirá, yo a vos te voy a hacer y te voy a hacer nuevo. Con oídos que van a estar entrenados para escuchar mi voz, pero también vas a hablar conforme yo hablo. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé oídos y un hablar nuevo? Amén, sí, Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces sin querer contaminamos nuestra boca. Ay, sí, porque me junté con las chicas, dicen algunas hermanas. Me junté con las chicas y viste, qué sé yo, unos débiles, estaban chusmeando, estaban sacando el cuero a fulano, sultano, y yo me enganché, uno es débil. Pero el Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Tené dominio propio, sujeta tu lengua. Muchas veces uno juzga a otros, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que hay que mirar la paja, la viga en nuestro propio ojo. Amén. Amén. Decirle a que está a tu lado, no juzguemos. No juzguemos. Para que no seamos juzgados. Para que no seamos juzgados. Versículo 36 dice, y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor dijo, no digan nada, no cuenten nada, pero no podían callar. No podían callar. ¿Te imaginas? Ese hombre jamás había oído. Ese hombre no podía coordinar una oración normalmente porque tartamudeaba. Yo me lo imagino diciendo, me estoy ahogando. Cuando terminó de decir, estoy ahogando, se ahogó. ¿Entendés? Ese hombre no tenía un buen hablar, pero el Señor lo quería como testimonio. Entonces le dijo, te voy a impartir mi ADN. Vas a hablar mi lenguaje. Tus oídos van a estar abiertos, pero van a estar abiertos. Ahora vos fíjate qué tremendo, ¿no? Porque el Señor ya venía haciendo milagros antes de cruzarse con el sordo y tartamudo. Por eso hubo gente que le dijo, imponé las manos para que lo sane, porque ya venían conociendo la fama del Señor. Pero este hombre sordo nunca había oído con sus propios oídos las maravillas que Dios había hecho, que el Señor estaba haciendo en la tierra. Pero sin embargo se le abrieron los oídos y fue un privilegiado. ¿Sabés por qué? Porque así como él no había oído de las maravillas de Dios, tampoco sus oídos estaban contaminados con el común de la gente porque él no podía oír. Y qué bueno que lo primero que oyó fue la voz del Señor. Amén. Lo primero que oyó fue la voz del Señor. Ese hombre nació de nuevo. Y vos y yo nacimos de nuevo.
El día que el Señor golpeó la puerta de nuestro corazón y dijo, estoy a la puerta y llamo, abrí la puerta. Y abrimos la puerta y ahí realmente vos y yo comenzamos a oír la verdadera voz. Amén. La verdadera voz. Yo quiero que cierres tus ojos un instante. Quizás a lo mejor estuviste escuchando, oyendo cosas que te hubiese gustado no haber escuchado jamás. Quizás a lo mejor estuvo tu oído ahí oyendo cosas que vos dirás, cómo me hubiese gustado no haber oído nunca lo que oí. Hay mujeres que sus oídos estuvieron escuchando cuando quizás ese hijo que tanto anhelaste tener te dijo, ay mamá, me voy de casa, no te aguanto más, sos insoportable y cuánta cosa más. Ese hijo que quizás en vez de honrarte te ha humillado y vos dirás, realmente me hubiese gustado nunca haber tenido que oír las cosas que oí. Quizás hay personas aquí seguramente escuchando por radio, mujeres que quizás un día el esposo le dijo, mirá, realmente te digo, ya no te amo, ya no te amo, ya no siento lo mismo que al principio. Y esa mujer dirá, cómo me hubiese gustado haber sido sorda, no haber escuchado cuando mi esposo me dijo, ya no te amo como antes, ya no te amo como antes. Quizás aquí hay personas escuchando por radio que un día le dijeron, bueno, mira, este empleo tan lindo que tenés, a partir de ahora no lo tenés más. Y vos hubieses dicho, cómo me hubiese gustado que ese día no hubiese llegado. Cómo me hubiese gustado nunca haber tenido que escuchar cuando me dijeron, está despedido, está despedida, usted está desempleado. Quizás a lo mejor te hubiese gustado no haber escuchado cuando el médico te dijo que tenías tal o cual enfermedad. Y hay 3 personas que van a escuchar este mensaje en la radio, que el médico les ha dicho, no llegan al año de vida, porque el cáncer ha avanzado. Pero hoy el Señor les dice a esas personas, efata, se han abierto sus oídos para escuchar que yo soy el sanador, para escuchar que por mis llagas son ustedes sanados. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. Tú tienes tu lengua destrabada, habla bien, bendice, deja de maldecir con tu boca, deja de maldecir con tu boca, deja de condenar con tu boca, deja de maldecir a tus seres queridos. No bendecirlos es maldecirlos. Muchas veces hay, este niño es la piel de Judas y después se quejan cuando lo ven manifestado, pero si lo estás declarando con tu boca, tenés que decir, estos niños son unos ángeles revoltosos que me rompen los adornos, pero benditos sean estos ángeles. Yo me imagino el día que tenga nietos. Benditos sean. Amén. Amén. Benditos sean. Acostúmbrate a bendecir. Hay personas que hablan mal de sí mismas. Hay personas que hablan mal de sí mismas, que hasta maldicen su cuerpo, ay, para este cuerpo, la nariz que tengo, que la oreja, que no me gusta el dedo como lo tengo, que el dedo gordo del pie podría haber sido más flaco. Bendecí tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Hoy el Señor quiere destrabar nuestra lengua. Vamos a adorar a Dios, por favor. Vamos a adorar a Dios. Dios nos dio espíritu, para que en espíritu y en verdad le adoremos. Dios nos dio una boca para que se abra en alabanza, para que se abra en adoración. Y hay muchos aquí que escuchan muy bien, pero han hecho oídos a la voz que te dijo, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, eso es un imposible, eso no es para vos, ni lo sueñes. Quizás a lo mejor el hombre que amás te abandonó y la familia te dice, ay, bueno, olvídate, nunca más va a volver. Y el Padre te dice, yo vine para traer vida y vida en abundancia. Yo vine para devolverte lo que te han quitado. Yo vine para que tú no pierdas más.
Yo vine para que recuperes lo perdido. Yo vine para que no pases afrenta ni humillación, sino para que disfrutes, oh Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Si tú nos hablaste de este sordo y tartamudo, es porque hay personas aquí o escuchando, Señor, este mensaje, que estaban como sordos. Sus oídos naturales sí escuchaban, pero los oídos del Espíritu estaban cerrados, cerrados, cerrados. No podían, Señor, discernir tu voz. Pero en este día soltamos tu palabra. Esa palabra que tú dijiste, Señor, que tú dijiste, Efata, 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 sea abierto. Y son abiertos en esta hora los oídos espirituales y aún naturales de mucha gente que está escuchando este mensaje, Señor. Se están abriendo los oídos. Aprenderás a escuchar mi voz, dice el Señor. Oh, Ramamá Sararabai Shitaki Anaya. Oh, Rimamamamai Sianaramai Sararabakia. Hay personas que estaban con sus oídos como acerrados. Estaban tan cerrados que parecían de acero. Y el Padre te hablaba, pero no discernía su voz. Estabas tan cerrada en el dolor. Estabas tan cerrado, mi hermano, en el problema, que tus oídos se habían cerrado para escuchar la voz de Dios. Pero el Eterno te dice en este día, Efata, Efata, sea abierto. Sean abiertos tus oídos en esta hora. Oh, Ramamamay, Seremamamay, Shita. Urramay, Keramay, Sita, Kiananda. Oh, aleluya. Oh, santo eres. Divino Dios, poderoso, 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 poderoso. Oh, Ramamay, Seremay, Shita, Kianaya. No habrá sordo en mi casa, dice el Señor. No habrá sordo en mi casa. Yo abro sus oídos en esta hora. Oh, mamá Ikiananda Kaya. El hombre de esta historia hablaba, pero hablaba mal. Hablaba mal. Y todo mal hablar es desarraigado ahora de nuestra boca. Nuestra boca hablará las grandezas de nuestro Padre. Nuestra boca hablará las grandezas de nuestro Dios. Nuestra boca tendrá el lenguaje del cielo, el lenguaje del cielo. Porque el Señor escupe nuestra lengua ahora. Escupe nuestra lengua ahora y nos imparte su ADN. Su ADN es impartido. Y el Señor nos levanta como hombres y mujeres diferentes, diferentes. Con un hablar diferente, con un hablar diferente. Toca tu lengua, toca tu lengua, toca tu lengua. Porque el Señor destraba tu lengua. Hay gente que decía, me da vergüenza predicarle a la gente en la calle. Me da vergüenza hablarle a mis vecinos. El Señor ahora te dice, sea destrabada tu lengua. Sea destrabada tu lengua. No hablarás lo que tú quieras hablar. Hablarás lo que yo tengo para impartir, dice el Padre. Oh, Ramakiana Maisere Mashia. Oh, Ramakiana Andarabasai, Arabashe. Oh, Reveresa Rababai, Sararabai, Sarabarai. Vamos, glorifica a Dios con esa lengua destrabada. Glorifica a Dios. Deja tus problemas de lado. Ya no son tuyos. Están en la presencia de Dios y Él hará. Él hará. Él hará. Tú alaba. Tú adora. Tú declara la palabra y el resto lo hará el Señor. Oh, Rima Sara Baisere Babayakia. Decretamos, Señor, que entramos a un nuevo tiempo, con nuestros oídos destrabados, con nuestra lengua hablando bien, hablando bien, hablando bien, hablando bien.
Y una lengua que habla bien no habla mentira, mi hermano. No habla mentira, mi hermana. Porque el padre de mentiras es uno que está derrotado y vencido. Y los hijos de Dios no andamos en mentiras. Andamos hablando como aquel que dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Oh santo, oh santo, santo, santo. Te estoy preparando, mujer, dice el Señor. Te estoy preparando, varón, para un nuevo tiempo. Y para ese nuevo tiempo necesitaba oídos afinados. Para este nuevo tiempo necesitaba que tu boca hable diferente. Para este nuevo tiempo necesitaba que tu boca hable bien. Hable bien, porque te voy a llevar, dice el Padre, a una nueva dimensión. A una nueva dimensión. Y en la nueva dimensión no entra el mal hablar. En la nueva dimensión no entra la sordera espiritual. Oh, aleluya. Efata, efata. Sean abiertos los oídos de los que amamos. Sean abiertos los oídos de nuestra familia. Sean abiertos los oídos de los que hoy están perdidos. Sean abiertos los oídos de todo aquel que ocupa el lugar en nuestro corazón. Oh Padre de la gloria, te damos gracias porque decretamos, Señor, que nuestros oídos y nuestro hablar ha sido renovado, ha sido dimensionado a una nueva dimensión, que es la dimensión del Espíritu. Y si lo estás creyendo, dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él así lo hizo, Él así lo hace y Él así lo hará. Amén, gloria, sí Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue siendo Él mismo. Él no ha cambiado. Amén. Amén. Él no ha cambiado.